agradecemos a Dios por la familia. Según Google, las familias son las personas que conviven en la misma casa y comparten la misma sangre. Según la Biblia, la familia está en el centro del plan de Dios, para la felicidad y el progreso de sus hijos. La palabra de Dios establece las familias desde el principio, desde el Génesis. La familia en concepto es la base de la sociedad. Familias fuertes, tendríamos iglesias fuertes. Iglesia fuerte, tenemos sociedades y países fortalecidos. Para Dios, desde el Génesis nos los hizo saber el valor y la importancia de la familia. Ahorita vamos a orar por la familia. Los invito a que podamos orar. Bendito Dios, estamos agradecidos por la bendición de la familia, Señor, porque la constituiste desde un principio para bendición, para darnos seguridad, porque en la familia recibimos afecto, cariño, porque nos da protección, Señor. Gracias por haberla constituido para bendición de todos, Señor. Suplicamos en este momento que tú puedas fortalecer las familias de sangre, Señor, y también las familias de la fe. Que tú puedas hacerte presente en cada núcleo que está formado en nuestra iglesia, Señor, que puedas proveerles, que puedas brindarles salud a las familias que necesitan sanidad, Señor, orientación a los que necesitamos ayuda, que puedas ser nuestro proveedor, nuestro sustentador y siempre seamos instrumentos de bendición para las familias que nos rodean. Gracias por bendecirnos. Amén. Y ponemos en tus manos todas las familias de la iglesia. Amén. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién ordenó a las estrellas brillar o al mar en su furia cantar? ¿Quién dijo al viento tú habrás de volar y a las plantas harás bailar? Él es mi Padre y suya es la voz. ¿Quién ordenó a la creación? Él con su firma pintada de amor ha decretado el perdón.
Seguimos con nuestra secuencia de nuestra semana de énfasis espiritual, primero Dios. Y agradezco mucho al Señor por esta linda oportunidad que nos brinda de entrar nuevamente a sus hogares. El tema de hoy tiene como título Dios primero al observar el sábado. Y quiero llevarlos rápidamente a lo que va a ser nuestra lectura bíblica. En el libro, vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de San Lucas, en el capítulo número 6. Vamos a leer la Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo número 6. Y vamos a ubicarnos rápidamente en el versículo número 6 al verso número 10. Lo que dice las Sagradas Escrituras, el libro de Dios. Dice la Biblia en el libro de San Lucas 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, conocidos los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos alrededor dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Con estas palabras en mente quiero invitarles a todos que cerremos nuestros ojos para orar. Vamos a orar. Querido Padre y amante Dios, en el nombre de Jesús, nos acercamos nuevamente al trono de tu gracia para pedir la bendición sobre esta porción de las Sagradas Escrituras. Permítenos, oh Señor, hacer tu voluntad y ayúdanos a darle la interpretación correcta. Guárdanos a todos y prepáranos a todos para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que la Biblia, la palabra del Señor, presenta nuevamente a un Jesús bajo una presión y bajo una polémica del pueblo que supuestamente le iba a esperar, era el pueblo de Israel. Pero Jesús fue vehemente rechazado por la gente de su ciudad natal. Jesús de Nazaret, dicen los evangelios, hermanos, que después que hubiera iniciado su ministerio y antes de su muerte de Juan el Bautista, él retornó a su ciudad natal. Las Escrituras nos dicen que entra en una sinagoga y durante el sábado para predicar un mensaje. Y precisamente cuando él está predicando ese mensaje, fue rechazado por sus contemporáneos. Es lo que menciona el libro de San Lucas, capítulo 4 y el verso 16. Vean, hermanos amados, San Lucas afirma que Jesús realizó una lectura de las Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 4, 16, y alegó ser el cumplimiento de la profecía bíblica contenida en Isaías capítulo 61, el verso 1 al 2. Porque lo que él leyó en aquella oportunidad está registrado en la Biblia. Dice la Sagrada Escritura: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a aperturar de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Es lo que leyó Jesús en aquella oportunidad
en la sinagoga. Todos ellos, todo lo que Jesús hablaba, hermano, describe un completo cuestionamiento negativo de parte del pueblo de Israel. Ellos cuestionaban el origen de sus enseñanzas. A Jesús le criticaban por ser solo el hijo de un carpintero, y él era un carpintero. En los evangelios, cuando nosotros vemos los evangelios, la gente también aparece refiriéndose a Jesús como el hermano de Santiago, el hermano de Simón, de José y de Judas, como una persona ordinaria de la ciudad, criticando a un Jesús por su comportamiento totalmente diferente a los demás. Pero Jesús, vean hermanos, y ahí está la clave de todo, Jesús rebate los argumentos, y él dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de San Lucas, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Este tema es un tema muy interesante y es un tema actual. ¿Saben por qué? Porque algunos hombres de hoy, estoy hablando del siglo XXI, ven solamente, aún continúan viendo a un Jesús que es hijo de José, hijo de María, hijo de un carpintero llamado José, que Jesús tenía unos hermanos que eran hombres como él. Y quien no ve, vean hermanos queridos, quien no ve a un Jesús encarnado, a un Jesús que se encarnó y se hizo uno como nosotros, siempre buscará rechazar a Jesús. Buscará no solamente rechazar a Jesús, sino incluso también las enseñanzas que Él nos ha dejado. Para poder apreciar las enseñanzas, de Jesús, tenemos que aceptar nosotros su origen divino, porque de lo contrario será difícil aceptar las enseñanzas cuando vemos solamente a un Jesús hombre. Vean hermanos queridos, de lo contrario, si nosotros no aceptamos a un Jesús divino, siempre estaremos divagando. Si sus enseñanzas son válidas, si sus enseñanzas no son válidas. Yo digo que es un mensaje actual porque los hombres modernos, estoy hablando del siglo XXI, y los creyentes aún modernos, que no aceptan a un Jesús encarnado, sino que ven a un hombre común o como un predicador poderoso, siempre van a cuestionar a Jesús y van a cuestionar sus enseñanzas. Pues yo quiero mencionarles, hermanos, que los cristianos modernos que cuestionan a Jesús, ¿por qué lo cuestionan ahora? Yo estoy hablando del público cristiano, estoy hablando del mundo cristiano. ¿Por qué cuestionan a Jesús? Por ejemplo, fíjense lo que dice la Sagrada Escritura, y quiero llevarlos a la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 5 y el verso 16 y el 17. Ve lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo primero que cuestionan las personas por ahí, estoy hablando del pueblo cristiano, del mundo cristiano actual, del pleno siglo XXI, cuestionan la ley de Dios. Y han tomado argumentos y han tomado partes de las Sagradas Escrituras y las han distorsionado. Y han querido decir que Jesús abolió en la cruz los mandamientos, que ya todo quedó abolido en la cruz del Calvario. Y es una mala interpretación la que se da, porque ya Jesús lo dijo: no penséis que yo he venido a abrogar la ley.
yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a abrogar tampoco a los profetas. Él vino a dar el cumplimiento de lo que los profetas habían mencionado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los cristianos modernos dicen que Jesús abolió la ley? Bueno, hermanos, es por no aceptar sencillamente el sábado como día de reposo bíblico. Es sencillamente por eso, porque no hay otro argumento. ¿Por qué los cristianos modernos dicen que Jesús abolió la ley? ¿Por qué? Porque ellos respetan solamente 9 mandamientos. Y hay un gran problema. Ellos odian las escrituras acerca de lo que dicen de los mandamientos de la ley de Dios. Yo no estoy hablando de la ley en sí mismo, como matar un cordero, sacrificar y ese tipo de cosas. Jesús da el cumplimiento de la ley, porque todos los corderos que se mataron y todos los animales que se sacrificaban era solamente una figura de lo que iba a ser Jesús cuando venga a esta tierra, que iba a encarnarse. Pero de la ley, hermanos queridos, nosotros no podemos hablar de eso. Vean lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y el verso 10 al 12. Dice la Biblia, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Y dice el apóstol Santiago, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así es que, hermano, cuando yo hablo de los mandamientos, el pueblo, el mundo cristiano, solamente observa 9 mandamientos y hay un rechazo frontal a la observancia del día de reposo bíblico como es el sábado. Y yo quisiera en esta oportunidad analizar acerca del sábado, sus inicios y cómo el Señor lo respetó en esta tierra. ¿Quién dio el sábado a Israel? Quien dio el sábado a Israel fue el mismo Jesús, el cual ahora estaba encarnado. Si yo veo en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el verso 1 y el 2, ve lo que dice la Biblia. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Astoret, monte de Dios. Y dice la Biblia, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Quien se le aparece, dice la Sagrada Escritura, que es el ángel de Jehová. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis y hacer un llamado especial. Porque ¿quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, de eso sí no tenemos contradicción con el mundo cristiano, porque el mundo cristiano sabe quién es el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento encontramos con frecuencia a un personaje misterioso llamado el ángel de Jehová o el ángel de Dios, que interactúa con diversos personajes. Por ejemplo, fue el ángel de Jehová quien se le apareció a Agar cuando ella huía de Sara y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? Vuélvete otra vez a tu casa. Y habló y le dijo el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová fue quien se le apareció a esta mujer. Eso está en Génesis, en el capítulo 16, el verso 7 al 13. Precisamente el ángel de Jehová hace su aparición cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac en el monte. Y en el libro de Génesis capítulo 22, 11 dice que el ángel de Jehová le tomó la mano. El ángel de Jehová fue que lo evitó que sacrificara a su hijo. Y le dijo, ahora ya sé que ya temes a Jehová. Entonces el ángel de Jehová
fue el que se le apareció a Jacob cuando instruyó que él regresara a la tierra de Canaán. Génesis capítulo 31 y el verso 11. El ángel de Jehová. Así es que, hermanos queridos, cuando comisionó para ir a la tierra de Egipto a liberar a su pueblo, que se le aparece a Moisés, según lo que dice Éxodo 3, del 1 al 10, se le apareció fue el ángel de Jehová en una zarza que ardía pero no se quemaba. Entonces, ¿dónde quiero llevarlo yo en esta oportunidad? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, el verso 14, Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo, y sobre ello no se añadirá, ni a ello se le disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, no puede ser posible que el ángel de Jehová le dice algo a Abraham, Isaac y a Jacob y a los patriarcas y a los profetas, y ahora encarnado entonces dice lo contrario. Oh, hermanos queridos, esto contradice lo que dice Eclesiastés 3:14, que lo que hace Dios es perpetuo y lo hace eternamente, no para venirlo cambiando. Entonces la pregunta es, ¿quién le dio la ley? El ángel de Jehová, según lo que hemos entendido en Éxodo capítulo 3 y el versículo número 12. Fue el mismo que se apareció para que se constituyera en el líder de la liberación. Moisés, hermano, hablaba con él sobre todos los problemas que a él le agobiaban. Él hablaba cara a cara, él conversaba con el ángel de Jehová, y Jehová le respondía. Éxodo capítulo 6, el verso del 1 al 3 dice la Biblia: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido este pueblo, y tú no lo has liberado. Eran las palabras de Moisés. ¿Ante quién? Ante Jehová Dios. Entonces era Dios quien le daba instrucciones, era Dios quien les hablaba. Pero ahora, hermano, hay problemas modernos. Los problemas han venido acrecentándose a medida que nos acercamos al tiempo del fin. El sábado bíblico va a ser pisoteado por muchos creyentes. Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora quiero llevarlos a la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se opuso vehementemente al ministerio de Jesús. Y el sabio Salomón dice que no hay nada nuevo. O sea, en pocas palabras, la historia se está repitiendo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Eso es lo que dice Salomón, Eclesiastés 3:15. El sábado, hermanos amados, es la única señal que Dios ha dejado para identificar al pueblo remanente. ¿Cómo se relaciona el sábado con el principio de Dios primero? ¿Qué tiene que ver esto con mayordomía? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué nosotros en esta semana de énfasis espiritual tenemos que hablar acerca del día sábado? Mire, el profeta Ezequiel, él declara de una manera clara: santificad mi sábado y sea una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel capítulo 20, el versículo número 20. Así es que, como decíamos hace un momento, el sábado es la única señal que Dios ha dejado para identificar al pueblo. Hoy en día yo no sé cuántas denominaciones hay, pero he escuchado decir que hay más de 5.300 o 700 iglesias en el mundo entero. Ahora, en medio de todo este conglomerado de iglesias y en todo este conglomerado de religiones, ¿cómo yo identifico al pueblo de Dios?
Ya lo dijo el Señor en Ezequiel capítulo 20, al verso 20. Esta es una señal y estas palabras revelan que la observancia del sábado es una declaración del señorío de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Por eso es mayordomía cristiana. Asimismo, la actitud de Jesús hacia el sábado nos recuerda que debemos poner a Dios en primer lugar. Ahora, vean, hermanos, yo quiero tratar un poco acerca de del ministerio de Jesús en cuanto al rechazo del pueblo de Israel. San Lucas capítulo 6 y el versículo 6 al 10. Vea lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Aconteció también otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día sábado o en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar en qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Iba a comenzar una confrontación ahora. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces le dijo: os pregunto una cosa, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo o el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Y mirándolo a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él así lo hizo y su mano fue restaurada. Entonces la Biblia dice, hermano, y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí cómo podían hacer contra Jesús. Y hay creyentes, hermanos, en la actualidad, que a nosotros nos identifican como los judíos antiguos, que nosotros nos oponemos a Jesús y que nosotros estamos en contra de Jesús, cuando nosotros no hacemos eso. Sencillamente lo que hacemos es respetar a Dios y respetar sus mandamientos. Ahora, qué hacer y qué no hacer en el día sábado es otra cosa. Es importante analizarlo. ¿Por qué el pueblo judío se confrontó con Jesús con el día sábado? ¿Por qué lo hizo? Desde que ellos vinieron del exilio, cuando ellos regresaron al exilio, ellos se propusieron no volver al exilio. ¿Y por qué ellos habían llegado al exilio? ¿Y por qué el Señor los había abandonado? Porque habían irrespetado la ley de Dios y se habían vuelto a los Baales, se habían irrespetado el sábado como día de reposo. Y cuando llegaron ellos otra vez, se propusieron a no volver al exilio. Entonces comenzaron no solamente a observar el sábado como día de reposo, sino que ellos se propusieron también a guardar de tal manera el sábado, a guardarlo de tal manera que era difícil violarlo. ¿Qué no hacer? Por ejemplo, cargar un pañuelo en el bolsillo. No se podía, porque ya eso era una carga. ¿En qué parte de los mandamientos está eso? ¿En qué parte de los mandamientos está que yo no debo de hacer el bien en el día sábado? No aparece en ninguna parte. Fueron añadidos todas estas cosas que ellos tenían como pueblo de Israel, fueron añadidos al sábado bíblico como día de reposo. Pero el sábado sigue siendo un día santo para el Señor, y que nosotros debemos de guardarlo y debemos de cuidarlo. ¿Qué no podemos hacer en el día sábado? La Biblia es muy clara, dice que nosotros tenemos que hacer el bien en el día sábado. Y eso es lo que nosotros hacemos, nos dedicamos, es un santuario donde nos dedicamos a la adoración de Dios. Pero si hay que hacer alguna cosa buena, pues sencillamente hay que hacerlo. Las cosas malas no se deben hacer en el día de reposo. Los evangelios hacen referencias regulares a las acciones de Jesús durante el día de reposo. Vean, hermanos queridos, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, en el capítulo de San Lucas, el historiador, San Lucas se le conoce como el historiador,
Él ha unido dos eventos relacionados con el sábado. Primero, se refiere a los discípulos que arrancaban granos del campo para comer en el día sábado. Y a esto los fariseos culparon por violar la ley. ¿Qué ley estaban violando ellos por comer algunos granos y algunos granos que arrancaban para alimentarse? ¿Qué ley estaban violando? Era la ley de ellos, no era la ley de Dios. La respuesta de Jesús justificó sus acciones. Por eso Jesús declaró y le dijo: yo soy Señor del sábado. Eso no está escrito. ¿En qué parte de la ley está que yo no puedo comer el día sábado? No. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. El 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Pero en ninguna parte de Éxodo capítulo 8, el versículo 20, habla que yo no tengo que comer granos. ¿Por qué entonces los judíos le decían, los fariseos, lo culparon de violar la ley? ¿Cuál ley es la que violaban? La ley de ellos. La ley que ellos habían añadido al día sábado. En segundo lugar, el evento que ocurrió allí es un informe de los milagros que Jesús realizó durante el sábado. Jesús realizó milagros. ¿Por qué se le da tanta importancia al sábado en los evangelios? Hermano, para marcar una diferencia, la diferencia entre la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Purim. La celebración del sábado no era una conmemoración de un evento importante en la historia del pueblo de Israel. No era un evento. No era como digamos, la fiesta de los tabernáculos o la Pascua o el Purim. No era eso. Porque el sábado tiene un significado especial. Fue y sigue siendo el memorial semanal del acto de la creación. Dios lo ha creado todo. Todo llegó a la existencia, al existir, a través de la intervención inicial de Dios en el universo. Como tal día, este día es un recordativo constante de que Dios es el primero y Dios es el proveedor. Eso es lo que dice. Sin duda, la observancia semanal del sábado ayudó a Jesús a mantener un entendimiento claro de su afiliación con el Padre, como expresa en las palabras: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, dice San Juan capítulo 3, verso 35. El Padre es el propietario, el Padre es el proveedor y el Hijo actúa como un administrador. Hermanos amados, es lindo lo que dice la palabra del Señor. Hay una escritora norteamericana que ella habla acerca del sábado y ella dice: ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia lo designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de la relación del verdadero Dios. Deseado de toda la gente, página 255. Ahora bien, hermano, el propósito del sábado es que la humanidad alinee sus vidas con el universo. Dios primero, reconociéndolo como proveedor, reconociéndolo como sustentador. ¿Por qué tanta insistencia y rechazo al día sábado? Ojo, hermanos queridos, es importante analizarlo. Siempre, siempre querido, siempre hermano querido, siempre a través de la historia ha habido resistencia a Dios. Aún de los que se llaman adoradores de Dios verdadero. Y el rechazo del sábado en realidad no es tanto en contra del sábado, sino es en contra del Dios mismo que lo constituyó como el santuario, como algo que la humanidad debe de reconocerlo. Miren, hermano, si la humanidad reconociera el sábado como día de reposo, todos
todas esas teorías de la evolución, la teoría de Darwin, de que nosotros venimos de seres inferiores, todo eso caería por su propio peso. Pero como la gente ha rechazado el sábado como día de reposo, lo ha rechazado, eso, hermanos amados, como lo han rechazado, da cabida para una serie de teorías que se levanten en contra de Dios y en contra de la creación. Cuando no existía ningún judío, cuando no existía ningún, escuchen bien hermanos, cuando no existía ningún creyente, Dios hizo el sábado. Y acabó Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y acabó Dios en el día sábado de toda la obra que hizo. Miren, hermanos queridos, el último mensaje que se dará a la humanidad en relación al sábado, en relación a los mandamientos de Dios, el último mensaje será colocar el sábado en el lugar, en el sitial que le corresponde. Primero Dios, hablar acerca del sábado y creer que el sábado es el día del Señor. Apocalipsis, capítulo 14, el verso 6 y 7 dice la Biblia: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, diciendo: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Ese es el mensaje divino, ese es el mensaje de Dios vivo. Y quiero invitarte, hermanos, para que al observar el sábado te prepares el viernes observando sus límites, tus pensamientos y actividades correctas, la que tú vas a realizar. Eso es lo que tú tienes que prometerle al Señor en esta hora. Te invito, hermano, para que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde estás y tener una palabra de oración. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, muchas gracias por el estudio que nos has permitido tener en relación a tu día de reposo. Ayúdanos a guardarlo, a amarlo, a atesorarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, en mi oración en esta oportunidad.